Exocad lanzó el día 23 de diciembre, lanzó la nueva versión 3.0, que ya había presentado en algún webinar que habían hecho. Y esta versión es la 3.0 Galway. Algunos ya me habéis llamado pidiéndome cuándo estaría disponible, si estaba disponible, si no estaba disponible. Pues ya está disponible. Ya hemos preparado la release, hemos preparado toda una serie de herramientas para que aquellos que no tengáis un contrato de soporte podáis instalároslo sin más problemas. Y para todos aquellos que tengáis el contrato de soporte, pues ya sabéis que sencillamente tenéis que contactar con nosotros para que os hagamos la instalación del sistema, ¿vale? Pues vamos a ver, como os decía, he hecho la presentación esta he partido de una presentación que ha hecho Exocad. Y en esta presentación ellos lo han ido desgranando un poquito paso a paso. Yo he añadido alguna cosita, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, cómo lo he organizado. Entonces, vamos a ver sobre todo las novedades. No vamos a centrarnos en todo lo que es Exocad, ya lo conocemos, con lo cual vamos a ver las novedades de esta versión. En primer lugar, vamos a ver los aspectos destacados tanto de DentalDB como de DentalCAD. Lo haré por partes. Primero os enseñaré un poquito las novedades que hay en DentalDB y luego las que hay en DentalCAD. En primer lugar, como os decía, tenemos DentalDB. Esta es la interfaz de usuario que teníamos en la versión anterior, en la versión 2.4 Plopdip. Ya la conocéis, la mayoría, algunos seguramente no teníais ni esta versión, pero bueno, esto es lo que sería la interfaz de usuario de DentalDB. Y esta es la que sería la nueva interfaz de usuario. Como veis, no hay grandes cambios. De hecho, es prácticamente igual. El sistema de trabajo, los iconos tienen unas líneas mucho más estilizadas y tal, pero en general no hay grandes cambios en la interfaz de usuario, con lo cual no deberíais tener problemas para trabajar con esta versión igual que con la anterior. Pero por si acaso ahí está. Una novedad que hay es que sobre esta interfaz de usuario han creado una segunda plantilla, un segundo template de interfaz de usuario, que es el modo oscuro. Es lo mismo, simplemente tiene el fondo de color negro y los iconos están un poco, digamos, sincronizados para que puedan trabajar con las dos interfaces de usuario. Esto también afecta a lo que son las indicaciones y los materiales, es decir, cuando nosotros seleccionamos que vamos a hacer una corona, por ejemplo, recordad que nos pide primero de todo cuál es el material, pues en los materiales también cambia un poquito y el cambio básico, el cambio principal, está sobre todo aquí arriba. Esto de aquí es lo que eran las distintas opciones que teníamos para los implantes y tal, que era una lista desplegable que a veces nos olvidábamos. Bueno, pues ahora ya lo tenemos a golpe de vista en la misma pantalla, ¿vale? Obviamente, esta es la interfaz de usuario para materiales en color claro, en color blanco, y también existe la misma interfaz en oscuro, en color negro de fondo. También han creado una segunda característica en cuanto a la interfaz de usuario, que sería en el conjunto de iconos. Estos son los conjuntos de iconos coloridos o colorful que le llaman. Y hay un segundo conjunto de iconos, que es este, que es un modo más minimalista, digamos. Todo esto bebe de las fuentes del Google, ¿cómo le llaman? Google Design o Google no sé qué, que son las nuevas tendencias en cuanto a combinaciones de colores, iconos, etc. Obviamente, igual que hemos visto con el otro tipo de iconos, también lo tenemos en el modo oscuro, ¿vale? A nivel de DentalDB no tenéis que preocuparos mucho más porque esto es la base de lo que hay. Sí que luego os apuntaré un par de cositas que hay, pero ya lo veremos un poquito más tarde. Bien. En cuanto a DentalCAD,
DentalCAD, obviamente, ya cabe esperar que los conjuntos de iconos y de colores y la nueva interfaz de usuario también se extrapola a DentalCAD. Pero no solamente eso, sino que además, como veis, las barras de menú del modo asistente también son, los cuadros de menú del modo asistente también son un poquito más modernos, etcétera. Obviamente, también tenemos aquí el modo oscuro, ¿vale? Aparte de estos dos modos, en DentalDB tenemos una prestación adicional, una característica adicional, que es que podemos personalizar totalmente los colores del fondo. Es decir, aparte de tener este fondo blanco y este fondo negro, si nos gusta más tener otro fondo de color, también podemos personalizarlo totalmente a nuestro criterio. Lo que no cambiará serán los cuadros de trabajo de cada una de las pantallas, ¿vale? Los cuadros del asistente, esto no cambiará, simplemente cambiaríamos el fondo de pantalla con el color que a nosotros nos puede interesar más. Bien. Otras novedades que podemos encontrar en DentalCAD. Una de las nuevas funcionalidades que tiene es lo que le llaman el Instant Anatomic Morphing, que básicamente lo que hacemos es que cuando trabajamos a volumen total o cuando trabajamos con anatomías, las anatomías se van adaptando automáticamente a los contactos proximales de las piezas y a los antagonistas, ¿vale? Es decir, con esta nueva revolucionaria función de software, los técnicos necesitan menos tiempo para pasar, Vale. Aquí, esto es un pequeño vídeo, no sé si lo veréis bien o no, y aquí se ve cómo se van adaptando, al mover la pieza se va adaptando la anatomía a los contactos oclusales en este caso, ¿vale? En la segunda pantalla lo veremos un poquito más claro, que es aquí, ¿vale? Si os fijáis, la pieza se va adaptando al contorno del antagonista, siempre manteniendo las distancias, ¿vale? Mejoran las opciones disponibles para la colocación anatómica de los dientes, se ajusta automáticamente el antagonista, el espesor mínimo se aplica en tiempo real, aquello que perdió el espesor mínimo ya no lo tiene, las cúspides y formas se ajustan de forma interactiva durante la configuración y hay nuevos modos de escala intuitivos basados en la dirección de los dientes. Ajuste paramétrico de la forma. Esto es una cosa que mucha gente había pedido y es que en determinadas bibliotecas, en determinadas librerías de implantes, además de formar las piezas como hacíamos, lo que podemos hacer es escalar las piezas de una manera totalmente dinámica en función del tipo de anatomía que nosotros queremos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, cojo una anatomía clásica que es muy marcada, una anatomía que es de unos dientes muy jóvenes, digamos, yo puedo aplicar ajustes de abrasión para hacer esa anatomía un poco más adulta, digamos, ¿vale? Esto es una funcionalidad que está muy bien porque no tenemos necesidad de ir retocando diente a diente todas las cúspides y los valles, sino que directamente, simplemente con un control deslizante, conseguimos que esas piezas se achaten o se desgasten en función de la edad que nosotros le queramos conferir a esos dientes. Más funcionalidades. Herramientas avanzadas de visualización y edición de conectores. ¿Qué es esto? Hasta ahora los conectores teníamos dos modos, que era el modo básico, donde lo que hacíamos era arrastrar los puntos de contacto de los conectores y ya, y teníamos el modo 3D, donde nosotros movíamos los puntos de contacto de los conectores y con eso configurábamos el conector. Bien, pues se ha creado una tercera forma de modelado donde nosotros además podemos tener esta vista que tenéis aquí al lado, que es una vista, esto sería la vista distal del conector, esto sería la vista mesial del conector
y esto sería la vista central del conector. ¿Qué significa? Que yo podría mover los puntos de contacto del conector con cada uno de los dientes y el punto central de una manera totalmente tridimensional, pero con estas superficies de ayuda. De esta manera sé que no me paso del diente ni cosas por el estilo. Pero además también se ha creado una nueva función, que es que yo, una vez tengo creado este conector según mi criterio, lo puedo copiar a otros conectores. ¿Vale? Esto es lo que os explico aquí en la descripción técnica. Se pueden activar 3 vistas de corte adicionales en el paso del conector, copiar fácilmente las formas de conector diseñadas a otros conectores y la combinación de teclas de acceso rápido conocidas ayuda al usuario a individualizar la forma de conector en un tiempo mínimo. Es decir, lo del control para añadir puntos, etcétera, todo esto sigue funcionando exactamente igual en esta nueva vista digamos, de multivista de los conectores. Más cositas. Control de dirección de inserción muy mejorado. Hasta ahora, como sabéis, los ejes de inserción de las coronas, de las cofias, de los puentes, etcétera, siempre iban desde la vista, es decir, nosotros posicionábamos el puente en la vista oclusal y le decíamos dirección desde vista, y ese era el punto de vista que nosotros teníamos para el eje de inserción. Es decir, hacíamos coincidir el eje de inserción con el posicionado visual que teníamos en pantalla. Bien, eso sigue existiendo, pero además nos muestra una flecha en la dirección, es decir, yo podría cambiar la dirección y simplemente arrastrar la punta de esta flecha para cambiar la dirección de inserción de los conectores. Esto vendría a ser como cuando paralelizamos con el modelo al aire, decimos, bueno, el eje es este, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo trasladado al mundo digital en este momento. Aparte nos muestra este disco que veis aquí. Este disco simplemente nos está mostrando cuál es el plano de inclinación que le estamos dando a ese eje de inserción. Más cosas. Extracción visual virtual de dientes en escaneados ópticos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo hago un escaneado de un modelo intraoral, donde tengo aquí un diente que yo sé que luego se va a extraer, o que yo sé que luego se va a tocar, o que luego se va a tener que retocar, yo puedo diseñar el puente extrayendo este diente de manera virtual en el propio programa para que me facilite las entradas, las salidas, los puntos de contacto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se extrae directamente del escaneado. Ajustamos también directamente el colapso gingival después de la extracción, es decir, cuando este diente realmente se va a extraer en el paciente, yo le voy a decir cuál es el colapso gingival que voy a tener, es decir, hasta dónde me va a bajar la encía cuando yo vaya a trabajar. De manera, si yo aquí, por ejemplo, tuviera que hacer un puente cantilever, podría hacerlo sin necesidad de extraer previamente el diente. O también lo podría tener como un escaneado preoperatorio. Eso depende de lo que queramos trabajar. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, algún problema, alguna sugerencia, algo que se os ocurra, que queráis saber? Podéis abrir micros si queréis y cámaras si queréis, y si no queréis no lo abráis. Vale, pues asumo que no hay dudas ni hay preguntas. Seguimos. Vamos a ver Smile Creator. Smile Creator, como sabéis, es uno de los módulos nuevos, opcionales que tiene Exocad. Smile Creator, que es lo que sería el diseño de sonrisas o la creación de sonrisas, ahora incorpora una detección más rápida a través de inteligencia artificial. Las características faciales se detectan automáticamente para automatizar el diseño de sonrisa y crear una propuesta más estética de manera mucho más rápida. Todo esto lo hace de forma mucho más visual. A ver, perdonad que alguien me está diciendo. De implantes, sí. Pepe, perdona un momentito. Pepe, sí, luego, un poquito más adelante hablamos de implantes, no te preocupes. Vale, la selección de color es mucho más fácil
y simplemente podemos guardar las comparaciones en paralelo del antes y el después de colocar las piezas, simplemente con guardar imagen, como ya hacemos con otras funcionalidades, como guardar el PDF, guardar el ISP. Importante que esta funcionalidad solamente, bueno, nada, ya hablaríamos más adelante. Mockups. Muchos me habéis preguntado sobre cómo hacer un mockup muchas veces. Ahora realmente Exocad incorpora la función de los mockups. Es decir, yo lo que haría sería, tomando como situación inicial el escaneado, los dientes actuales del paciente, yo puedo hacer unos mockups insertables, es decir, tipo guante, para trabajar sobre la anatomía preexistente del paciente. También podemos imprimir esos mockups como modelos de encerado digital para luego pues, hacer un colado, hacer una prensada o hacer un fresado con el material que nosotros quisiéramos. Aquí es importante que sepáis que esta función no funciona en el módulo standalone de Smile Creator. ¿Por qué? Porque necesita una parte del modelado que no existe dentro del módulo standalone o del sistema standalone. Con lo cual solamente funciona con las licencias perpetuas, las de toda la vida, y con las licencias Flex de alquiler, pero que incorporan DentalCAD, es decir, que incorporan el modelado de coronas y puentes. ¿Vale? Model Creator, uno de los grandes caballos de batalla de los últimos tiempos, porque con la incorporación de las impresoras 3D, la verdad es que el tema de Model Creator se ha disparado las instalaciones y las formaciones, sobre todo, de este módulo. Bien, primera cosa nueva que podemos hacer, el módulo de encerado digital. Se incorpora una nueva placa, un nuevo tipo de placa, las placas de modelado, que permite el modelado, que se llama modelado encerado digital, y permite el diseño de modelos con formas anatómicas diseñadas o diseños terminales encima, en la parte superior de lo que ya tenemos. A través del asistente se pregunta al usuario en qué partes aplicar la nueva pestaña, y el modelo final es completamente estanco, libre de superposiciones o intersecciones o aquello que las mallas no acaban de casar y luego es un Cristo a la hora de imprimirlas, etc. ¿Vale? Está creado específicamente para esto. Más cosas. Ajustes preestablecidos de la impresora. Como sabéis, en el Model Creator las impresoras hay varios preajustes de distintas impresoras que no podíamos modificar. Bien, pues ahora ya se puede modificar. Ya se puede modificar y no solamente eso, sino que además podemos guardarlos, podemos almacenar todos esos preajustes como ajustes propios para siempre trabajar de la misma manera con todos los modelos que nosotros trabajemos. Más cosas. Perdón. Más carencia alrededor de muñones extraíbles en los modelos Geller. Los modelos con muñones desmontables tipo Geller ahora incorporan una función que es la de crear la encía desmontable. Esto alguno me lo habéis preguntado. Habíamos intentado hacerlo con inventos y con historias raras. Bien, ahora tiene una pestaña específica, que es la pestaña máscaras, que es simplemente para hacer las encías en los muñones desmontables. Más cosas. Parte inferior plana de la máscara de encía para modelos sin placa, es decir, los modelos que van sin zócalo, los modelos que están autosoportados, todos estos modelos podemos tener las máscaras censurables planas también. Es decir, lo mismo, podemos crear las encías, la falsa encía, de manera que luego vamos a poder imprimir esa encía para incorporarla al modelo impreso. Esa encía, como sabéis, se imprime con una resina distinta, etcétera, etcétera. Modelos de muñón de coronas provisionales. Al cambiar a Model Creator con un diseño provisional de cáscara de huevo terminal, el diseño del modelo permite la creación de muñones preparados. Es decir, conjunta las dos cosas. Tenemos, por un lado, el módulo de provisionales, que ya sabemos cómo funciona. Hacemos la anatomía total, preparamos las coronas para que luego se talle el muñón. Bien, pues ahora combinado con Model Creator
lo que conseguimos es que ese muñón ya venga preparado con la preparación para el provisional que vamos a tallar posteriormente en la clínica. Más cosas. Establecer la dirección de la base del modelo. Como sabéis, ahora los modelos venían, se colocaban, sobre todo los modelos que eran sin base, se colocaban según venían del escaneado. ¿Vale? Según venían, donde tenía su eje Z, esa era la dirección oclusal y no se podía hacer nada más. Había que reorientarlo a través del modo experto y tal. Bien, ahora ya viene también como opción predeterminada la orientación de los modelos. Es decir, nosotros podemos modificar la orientación del modelo de manera que minimizaríamos las alturas de los modelos o optimizaríamos las alturas de los modelos para que nos consuma menos resina, para que tarde menos tiempo, etcétera, etcétera. Obviamente, funciona con las dos modalidades que ya hemos visto antes, que son la modalidad de eje desde vista y la modalidad de cambiar el eje a través de la bola sobre la flecha del eje de inserción. Hasta aquí, Model Creator. Y ahora, Pepe, es cuando entramos en el módulo de implantes. Cambiar la conexión del implante. Primera cosa que podemos hacer. Anteriormente esto está en la versión Plopdit, esto estaba en fase beta, ahora ya es una opción, digamos, una funcionalidad establecida como release, es decir, una funcionalidad que ya funciona de manera testada y de manera totalmente funcional. Y lo que podemos hacer es, cuando nosotros ya hemos hecho el modelado, podemos cambiar la conexión del implante siempre que sea entre bibliotecas de implantes compatibles. Es decir, yo tengo una biblioteca de implantes que es una conexión directa a implante y al final del modelado, por el motivo que sea, yo decido que quiero montar una interfase. Bien, pues yo podría cambiar la conexión de una por la otra. También me permite utilizar una librería de implantes que sea distinta a la del scan body que nos ha llegado. Para ello necesitaríamos las dos librerías. Necesitamos la librería con el scan body, que por ejemplo, imaginaos que me llega una librería, me llega un trabajo con un scan body en boca que nos viene de clínica y trae una librería que a mí, por lo que sea, no me interesa trabajar con esa librería. Por ejemplo, pues porque no tengo análogos o porque no me gustan los análogos que tiene o lo que sea. Bien, pues yo podría modificar la conexión del implante al final del trabajo, pero con el preescaneo de la primera de las librerías. ¿Vale? No tendríamos que volver a reiniciar el trabajo. ¿Sí? Bien. Más cosas. Posición y rotación mejoradas del implante. Ahora también podemos rotar las posiciones de los implantes. Por ejemplo, imaginaos que nosotros tuviéramos una... Esto obviamente no sirve para todo y alguno dirá, qué barbaridad. No, cuidado. Imaginaos que tenemos una conexión que es rotatoria, por ejemplo, en la que yo voy a colocar una interfase. Y la librería, por el motivo que sea, me coloca la interfase con el agujero para la angulación, con el anclaje para la angulación hacia afuera, o hacia distal, o hacia mesial. Bien, pues yo aquí podría rotar eso para orientar la chimenea hacia donde a mí me interese. ¿Vale? Sobre todo se aplica en estos casos. ¿Vale? También nos valdría en caso de que nosotros hiciéramos pilares angulados, que aquí nos hacen mucho, pero en caso de que se hicieran pilares angulados, también podríamos rotar la angulación del pilar y orientarla hacia donde a nosotros más nos interesa. Más cosas. Angulación de los canales de los tornillos con flechas arrastrables. Esto supongo, Pepe, que responde a tu pregunta, a la pregunta que me decías. Hasta ahora, recordar que cuando hacíamos una chimenea angulada, nosotros lo que hacíamos era marcar por dónde queríamos que pasara la chimenea, ¿vale? Ahora lo que hacemos, podemos hacerlo exactamente igual, pero tiene el nuevo modo arrastrable, donde funciona exactamente igual que lo que os he hablado al principio de los ejes de inserción. Es decir, nos crea
un eje de inserción de la chimenea y yo a través de la bolita esta de la punta puedo arrastrarlo hacia donde yo quiero, me va a ir mostrando los grados de la angulación que tenemos y aparte de eso puedo rotarla en los 180, en los 360 grados del plano, ¿vale? Esto es una funcionalidad que está muy bien, yo la he estado probando y la verdad es que es un avance brutal, porque si no siempre andabas tocando la conexión, la base del implante, para ver por dónde te pasaba la chimenea, si te daba 30, te daba 20, te daba 15, y entonces ibas jugando un poco con ello. Ahora todo esto está, digamos, muy mejorado y para mi gusto realmente es lo que más le hacía falta. Digamos que es una de las mejoras más importantes que tiene esta nueva versión para mi gusto. ¿Vale? Gracias, Pepe. Veo que esto respondía a tu pregunta. Otros aspectos destacados que tiene la nueva versión Galway de Exocad. Férulas. Incluye la anatomía de diente. Ahora tenemos la estructura tipo tabletop, aquí ha quedado traducido como mesa, la estructura tipo tabletop, donde nosotros podemos, en la férula, podríamos dejar el modelado de los dientes utilizando las anatomías de los dientes, es decir, tendríamos una superficie anatómica de la férula, o bien podemos hacer lo que hacíamos siempre, que es el suavizado de las superficies para las férulas como ya hacíamos hasta ahora, ¿vale? Además, perdón, además, ahora el tipo de trabajo de férula y mordida de diente ausente que teníamos antes se ha modificado para que sea un modo seleccionado en el tipo de trabajo predeterminado férula y mordida, para seleccionar la selección del tipo de trabajo, ¿vale? Eso también está muy bien. Los que trabajáis con férulas sabéis que a veces se quedaba un poco corto el módulo de férulas. Bien, pues con esto realmente, conjuntamente con el articulador virtual, es un módulo que ha ganado muchísimo en potencia. Ajustes preestablecidos de configuración de dentaduras completas. Esto también es importante. Los que uséis el módulo de completas, es importante el hecho de que ahora los dientes, las anatomías, están preconfiguradas para su posición. Es decir, las anatomías no solamente son anatomías que van a ir a buscar la base de la encía, sino que además estas anatomías están posicionadas entre ellas con las zonas de separación interproximal, con el tamaño de los dientes en función de la arcada, de manera que cuando incorporo los dientes, si recordáis, cuando hacíamos completas, a veces los dientes quedaban uno de una manera, otro de otra, quedaban ligeramente mal orientados. Bien, ahora toda la zona oclusal de los dientes, la zona de cúspides, queda totalmente alineada y los dientes están proporcionados entre ellos, ¿vale? Esto, los que trabajáis con completas, sabéis que este era un gran hándicap. Esto se ha solucionado y la verdad es que es una herramienta muy potente. Tiempo significativamente mejor para configuraciones óptimas de prótesis. Podemos también crear y guardar preajustes personales con todas las bibliotecas de los dientes de dentadura abierta, accesible a través del portal de descarga. Ahora os hablaré también del portal de descarga. Y se pueden escalar, como decía, para adaptar la configuración mejor aún a la situación individual de cada paciente. Nuevas bibliotecas genéricas para dentaduras. Aparte de la biblioteca de dientes, que ya sabéis que existe en Exocad, la biblioteca anterior es ZRS, Exocad ha incorporado nuevas dentaduras, nuevas anatomías, nuevas formas de dientes de manera gratuita al paquete base para las completas, ¿vale? La biblioteca genérica viene en 5 tamaños distintos para flujos que no sean escalables y además tiene una versión que es escalable. Bien, hasta aquí lo que serían las grandes cosas de DentalCAD. Ahora os voy a hacer un poquito de hincapié. Las bibliotecas, me pregunta Alejandro si siguen siendo simétricas. Sí, son simétricas, pero además incorpora una dentadura que es escalable, de manera que puede ser asimétrica si queremos, ¿vale? Y yo me puedo grabar esa configuración.
Gracias a ti, Alejandro. Bien, os voy a hablar del nuevo conector MyItero. Como sabéis, desde hace relativamente poco tiempo, Align, que es el propietario de Invisalign y es el propietario de Itero, ha adquirido Exocad. Compró la empresa Exocad y ahora Exocad es propiedad de Align, o lo que viene a ser lo mismo, propiedad de Itero. Hasta ahora, como sabíais, en el DentalCAD, en DentalDB, nosotros podíamos importar los trabajos de Itero, igual que podíamos importar Reshape o True Definition o trabajos que venían de otro Exocad. Bien, ahora se ha creado una cosa nueva. ¿Esa cosa nueva qué es? Como usuario de Exocad, es decir, siempre que seamos usuarios de Exocad y tengamos el contrato de actualizaciones al día, Exocad nos proporciona una cuenta MyItero que me permite recibir directamente los casos de intraoral desde un Itero que esté en una clínica en Luxemburgo, por decir algo, ¿vale? Lo incorpora directamente al flujo de trabajo sin necesidad de importar trabajos, de hacer absolutamente nada, ya aparecería en la interfaz de usuario, pero además, dentro de cuando nosotros cargamos trabajos, también podríamos filtrar los trabajos que vienen de MyItero, ¿vale? Esto en realidad nos simplifica mucho el trabajo de importación de todo lo que venga de los intraorales de MyItero. No afecta a otros escáneres porque obviamente tienen el interés que tienen en eso, pero sí que en el caso de todo lo que venga de Itero es importante saber que podemos trabajar con esta nueva funcionalidad, ¿vale? Los usuarios de DentalCAD pueden hacer, todos los usuarios estos a los que yo me refería, pueden solicitar el acceso a MyItero usando el formulario de contacto de Align. Apuntaos este enlace. Yo, no obstante, os lo voy a escribir en el chat. exocad.com/integration /myItero. Ahí lo tenéis. Se lo he enviado solamente a Luis Muslo. Perdón. A todos. Ahí lo tenéis, ¿vale? En ese enlace podríais hacer el registro, solicitar el acceso, solicitar el registro para trabajar con esa funcionalidad. También tiene la función de retorno al doctor y podemos utilizar todos los servicios del flujo de trabajo de MyItero, donde tenemos los distintos estatus del trabajo, si está en modelado, si está en producción, etcétera, 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 ¿vale? Esto al final viene a ser lo mismo que estaba trabajando con DentalShare, lo único que ahora se incorpora de una manera mucho más dinámica al flujo de trabajo de Itero. Más cosas. Nuevo administrador de librerías. Esto es otra de las cosas de la que os quería hablar. Como sabréis, también desde la última versión, desde la versión Plotbit, Exocad no incorpora las librerías de implantes, ni las librerías de modelos, ni las librerías de dientes directamente en la release, en el programa de instalación. ¿Por qué? Porque cada vez es más grande con la cantidad de datos que hay y además cada vez hay más modificación inmediata de las librerías. Con lo cual nos confiere acceso al portal de Exocad para descargar las librerías y nosotros podemos descargarnos aquellas librerías certificadas en la última versión que están en el portal de Exocad. Bien, pues ahora lo que se ha incorporado es un programa que está incorporado dentro de DentalCAD, dentro del programa de modelado, donde yo cuando selecciono la librería con la que quiero trabajar, directamente me puedo conectar al portal de Exocad y me puedo descargar la librería que me interese o las librerías que me interesen, sin necesidad de salir del flujo de trabajo y sin necesidad de recordar el número de licencia. Ahora introduzco el número de licencia, el código de email, me mandan el enlace, no hace falta. Todo eso ya lo hacemos directamente desde Exocad. Cuidado, siempre que tengamos el contrato de actualizaciones activo. Recordarlo esto porque es importante,
¿vale? Nuevas librerías de dientes. También se han introducido, igual que os hablaba en las librerías de dientes en la modalidad de completas, también para el trabajo normal, anatómico o anatómico reducido o de cofias de DentalCAD, también se han agregado nuevas bibliotecas de dientes. Son muy naturales, estéticas y funcionales. Hay 4 librerías que son Anatoly Oval, Anatoly Square, Anatoly Triangular y Anatoly Unit, cada una con un conjunto individual de formas anteriores y posteriores distintas. Es gratuita y hasta donde yo sé es gratuita, tendréis que verificarlo, y este señor Anatoly Mishin es el que la ha incorporado a la nueva versión de ExoCAD. ExoViewer 3D, esta es la última de las funcionalidades que vamos a ver. ExoViewer 3D, como sabéis, es un programa que utilizamos muy poco, que es el visor de STLs o de trabajos. ¿Por qué? Porque realmente la funcionalidad que tenía era bastante contenida, es decir, podíamos mostrar un fichero, mostrar la malla, ocultar la malla, etcétera, y poquita cosa más. Bien, todo esto ha ganado muchísima funcionalidad y ahora nos permite incluso cargar escenas completas, ¿vale? Cargar la escena, sabéis que se guardan los trabajos en modo de escena.dentalCAD dentro de la carpeta de trabajo, pues ahora podríamos incorporar la escena completa para verla a través del visor 3D. Contiene la opción de cargar y guardar escenas. Se han añadido otras herramientas como las herramientas de medición, la regla, la opción de vista en sección que tenéis aquí plasmada y la linterna mágica para el cambio de la iluminación del modelo. Tiene también una opción para mostrar la cuadrícula como superposición en lugar del fondo, es decir, la cuadrícula aquella famosa que tenemos en DentalCAD nos sale como fondo, podríamos ponerla por delante, además de por detrás. Una opción para mostrar las normales, las perpendiculares de las superficies, esto puede ser interesante sobre todo cuando trabajamos a nivel de impresión 3D, y una nueva opción de captura de pantalla que hasta ahora tampoco existía. Hasta aquí hemos visto todo lo que tiene que ver con ExoCAD Galway 3.0. Vamos a abrir micros, abrir cámaras y por favor ruego me hagáis dudas, preguntas, todo lo que tengáis. Si no, a través del chat también podríais, como os venga bien a vosotros. 5 minutitos. ¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? O igual es que habéis pillado la siesta al final, ¿eh? Todavía no. Bueno, estamos, Hola. pero no hay preguntas. A ver, no sé si oigo lo que tengo que oír. Manel, que no hay preguntas por mi parte, pero que No hay estoy preguntas. despierto. Nadie tiene preguntas. Nadie tiene preguntas. Perfecto. Pues si no hay preguntas, vamos a seguir. Queda muy poco, ¿vale? Queda muy poquito. La pregunta que teníais que hacer es, ¿y ahora todo esto cómo me lo como yo? ¿Vale? Y ahora todo esto, ¿cómo lo instalo? ¿Cómo lo dejo de instalar? Bien. Esa es la pregunta que tocaba, ¿vale? Pero eso lo has comentado al principio, ¿no? Sí, lo he comentado al principio y ahora lo voy a detallar. Vale, ok. ¿Vale? Primero de todo, lo más importante es comprobar si vuestra versión ¿se puede actualizar desde Valeta 2.3? Sí. ¿Se puede actualizar desde Valeta 2.3? Se puede actualizar desde la 2.2. Bueno, de hecho, la 2.3 es Matera. Pero sí, se puede actualizar desde Valeta, se puede actualizar desde Matera, desde Plopdit o desde cualquiera de las versiones anteriores de ExoCAD. Como sabéis, ExoCAD realmente no restringe versiones. Es decir, si vosotros podéis trabajar con la versión más nueva, podéis trabajar con la más nueva y con todas las anteriores, ¿vale? Con lo cual, lo primero y principal es verificar si podéis trabajar con esta nueva versión. Si podéis trabajar con ella, podréis trabajar con todas, ¿vale? ¿Responde esto a tu pregunta?
Perfecto. Pues vamos a seguir porque ahora es lo que voy a explicaros precisamente es cómo comprobar todo eso y cómo hacerlo todo eso. Lo primero de todo es comprobar si podemos disfrutar de esta versión. Como os decía, de la que tenéis y las anteriores podríais disfrutar. Lo primero de todo que deberíamos hacer es conectaros con nuestro sitio web de soporte. Este sitio web prácticamente nadie lo conocéis porque es un sitio web que se ha creado nuevo. Es una página web que hemos creado nueva para atender al soporte, todo el tema de descargas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, os la voy a mostrar un poco en pantalla. Si puedo, porque no sé dónde me lo he abierto. Vale. Esta es la página web de soporte. Este es el sitio web de soporte. Entonces, de entrada, os pide al principio de todo usuario y contraseña. ¿Vale? Aquí tenéis el menú. Podéis acceder tanto desde un ordenador como desde un móvil. Y lo primero que, como os decía, que os pregunta es usuario y contraseña. Entonces, el registro es gratuito, no hace falta nada. Es gratuito y es automático. Entonces, como no tendréis la mayoría usuario registrado, vamos aquí donde pone no tiene una cuenta, clico y aquí directamente introduzco mis datos. Nombre de usuario, contraseña, confirmar la contraseña, dirección de correo electrónico y confirmar la dirección de correo electrónico. A continuación, registrar. Tanto la dirección de correo electrónico como la dirección confirmada de correo electrónico tienen que ser válidas porque os mandará un enlace para confirmar el registro. ¿Vale? Una vez hecho eso, ya podréis acceder libremente a la página web. ¿Vale? Una vez conectado al sitio web de soporte, como os decía, nos registramos como usuarios si aún no lo habéis hecho, es gratis. Y entonces comprobamos la licencia con la herramienta DongleCheck. DongleCheck es una herramienta que hemos creado que está dentro de la página web. Entonces, vamos a ver, voy a ir aquí al inicio, voy a entrar con mi usuario, Manel, y a ver que me acuerde yo. Porque me tengo que acordar. Vale. A ver, que vea yo. Disculparme un momentito, voy a ver los usuarios que tengo aquí creados. Porque creo usuarios de prueba y creo historias. Y ahora no sé cuáles. Usuarios. Está. Vale, ahí está. Simplemente es que lo tenía bloqueado. Manel. Me identifico y ahora aquí tengo un menú superior que me aparece que antes no tenía, donde tengo un apartado de descargas y tengo el DongleCheck. DongleCheck funciona de la siguiente manera. Yo, desde mi programa Exocad, ¿vale? Puede ser tanto desde DentalDB como desde DentalCAD, aquí tengo la herramienta sobre y aquí me sale el número de serie. Yo copio mi número de serie y lo pego aquí. Le doy a buscar. Entonces me encontraría, el mío no lo ha encontrado, curiosamente, porque no lo tengo introducido. Ejemplos. Aquí.
Aquí incorporo el número de serie, lo busco y me aparecería un listado con los dongles que coincidan con ese número. En este caso solo hay uno, obviamente. Clico sobre él y aquí me dará los detalles. Me dice que en este caso este es un dongle verde con fines de demostración y todo lo que yo puedo hacer con él. Es decir, incluyen actualizaciones de por vida. Para la actualización dispone de 3 opciones, 2 gratuitas y una de pago. Aquí podemos descargar la guía de instalación y aquí podríamos descargar NIDES para actuar con la opción de pago. En el caso de los dongles azules, de las licencias operativas, os salen 6 opciones distintas. En lugar de 3, salen 6. ¿Vale? Esto podéis comprobarlo en cualquier momento y ya está. Dentro de las instrucciones que os dice, nos dice que podemos acceder al menú descarga, seleccionar la versión del software a descargar y seguir los pasos de instalación. Bien, pues aquí podríamos ir a descargas, podríamos ir a My Dental Card by Escrocat y aquí tendríamos ya la versión que a mí me interese de cada una de ellas. Entro aquí, simplemente le doy a descargar y me descargaría el instalador del programa. ¿Vale? Dejo lo de la página web y seguimos aquí. Herramienta Dongle Check, como os decía. Dongle Check solamente funciona para licencias adquiridas en Ceratómic o a través de cualquiera de sus distribuidores. Si tu licencia no aparece, ponte en contacto con el servicio de soporte. Es decir, podíais tener una licencia que por el motivo que sea, como me ha pasado a mí ahora, no os apareciera la Z verificación. Si no aparece y la licencia la habéis adquirido a través nuestro, poneros en contacto con el servicio de soporte porque ellos os darán acceso para que podáis hacer el dongle check, descarga de ficheros, etcétera. Cuarto paso. Una vez verificada la licencia, verificamos la versión máxima que podemos instalar. Exocad Galway es la versión 7662. Si la licencia se puede actualizar a una versión mayor, enhorabuena, seguid las instrucciones para actualizar. En caso contrario, no os esperéis, poneros en contacto con el servicio de soporte que os darán instrucciones, os ofrecerán opciones para poder actualizar a la última versión, es decir, para suscribir el contrato de actualizaciones de Exocad de una manera pues, que os sea relativamente rentable, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Os enseño las distintas las opciones estas que os dice para que lo veáis. Porque aquí, por ejemplo, este de aquí, en una licencia perpetua, os voy a introducir en el dongle check una licencia perpetua para que veáis lo que os decía. Está precisamente esa. Vale, aquí cuando vosotros abráis una licencia que no sea un dongle verde, sino que sea una licencia azul, os aparecerá que es un dongle de licencia perpetua, os aparecerá si tiene o no tiene renovación automática y os aparecerán otros datos, como por ejemplo, aquí, como por ejemplo, el número de versión que tenéis instalada y la versión máxima a la que podemos acceder. Por ejemplo, este dongle es un dongle que tiene implantes y barras, tiene instalada la versión 7290, que es la versión Plotdip, puede instalar hasta la 8034, de manera que podría instalar la versión Galway, la versión 3.0, ¿vale? En este caso tiene el fin de renovación, el fin de suscripción a actualizaciones del 31 al 12 del 21 y tiene activada la renovación automática. Aquí veis lo que os decía de que hay hasta 6 opciones para el tema de las actualizaciones, ¿vale? Recordad que este número de aquí es el que tiene que ser mayor
de este número de aquí, de 7662. ¿Vale? Os dejo aquí también en el chat support.ceratomic.net el sitio web para que os podáis registrar, etcétera. ¿Vale? En caso de, como os decía, en caso de que vuestro número máximo de versión esté por debajo de este número de aquí, simplemente poneros en contacto con nosotros si queréis actualizar a Galway y nosotros indicaremos los pasos a seguir. Podéis poneros en contacto a través del correo electrónico en ceratomic@protecno.com, que también os lo tengo aquí, ceratomic@protecno.com, o bien a través del formulario de contacto que hay en la propia web que os he dicho antes de soporte, en la propia web de support.ceratomic.net. Y hasta aquí. Volvemos a abrir micros, dudas, preguntas, cosas que se os hayan ocurrido. Nada, no hay dudas, no hay preguntas. Sobre el módulo de ortodoncia, Luis, de momento no hay noticias. El módulo de ortodoncia de momento no está disponible, no lo han lanzado y no os puedo decir nada más. Puedo hablar solamente de lo que sí hay. ¿Se puede comprar la nueva versión sin hacer contrato? Sí, pagando una licencia nueva. ¿Vale? Es decir, la nueva versión simplemente es la versión actual de Exocad. Entonces, hay varias fórmulas. Si no queréis suscribir el contrato de actualizaciones, como sabéis, Exocad no vende paquetes de actualización, no vende actualizaciones. Lo que vende es una licencia de software y luego una suscripción a un servicio de actualizaciones. Con lo cual, no es que digas, la nueva versión vale 2.000 euros o vale 1.000 euros. No. La nueva versión simplemente es una actualización de versión a la que tenemos derecho todos aquellos que tengamos la suscripción activa al servicio de actualizaciones. Isaías me pregunta qué ventajas tiene frente a la 7290. Básicamente lo que os he enseñado, ¿vale? A nivel de funcionalidades son todo lo que os he ido contando, y a nivel de prestaciones son las mismas. No hay muchas más. El que está como Ceratomic, no sé quién es. Vale. Isaías, ¿contesta esto a tu pregunta? Espero que sí. ¿No hay más preguntas? Pues si no tenéis más preguntas, lo dejaremos por hoy. A ver, los que tenemos contratado contigo. Sí, Juan, por supuesto. Por supuesto, Juan. Todos los que tenéis contratado las actualizaciones y el soporte técnico, tenéis, tal como os indicaba en el, ya lo diré cantando, durante el chequeo en Ceratomic Support, cuando verificáis vuestro número de dongle, ya dice que si tiene suscrito un contrato de soporte, dispone de 3 opciones incluidas en el contrato de soporte totalmente gratuita, ¿vale? Y entonces, una de ellas es contactar con el servicio de soporte para programar la asistencia remota de un técnico en la instalación. En vuestro caso, Juan, lo que haremos será que el lunes, sin irnos más lejos, nos ponemos en contacto y ya hacemos la actualización. ¿Responde esto a la pregunta? Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Sugerencias? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas?
Pepe, ¿necesita más procesador? No exactamente y sí exactamente. Os lo explico. Ya desde la versión Plotdeep, los requisitos de máquina se ampliaron. Eran unos requisitos más elevados, ¿vale? Es decir, las máquinas necesitaban unos requisitos algo más potentes para trabajar con determinados módulos, no con todos. Entonces, a ver si soy capaz de encontrarlo en la página web de Exocad y os lo comparto. A ver, esto está, si no me equivoco, está en la wiki.exocad.com y español. Aquí, requisitos de hardware. Vale, os comparto un momentito la pantalla para que veáis lo que os decía. Estos son los requisitos de hardware que tiene la versión Galway. Son prácticamente los mismos que tenía la versión Plotdeep. Prácticamente los mismos. Lo único que tengáis muy en cuenta, sobre todo, es esto. Esta nota de aquí, sobre todo si vais a comprar procesadores nuevos o ordenadores nuevos. Los AMD Ryzen solo son compatibles con la versión que tenemos ahora, con la versión Galway. Es decir, Galway es una versión que además de incorporar las mejoras que hemos estado viendo, también incorpora la compatibilidad con los nuevos procesadores de AMD, ¿vale? No es que sea un requisito tener esos procesadores, sino que es al revés. Tener esta versión es un requisito para poder trabajar con esos ordenadores. Como podéis ver, los requisitos de RAM son 4 GB, igual que había en la versión Plotdeep. La CPU era un quad-core, en este caso nosotros siempre sabéis que usamos i7 de 2,8 GHz mínimo, que son las mismas que había antes. La resolución de pantalla 1920 x 1080, que son las mismas que había antes. Y la tarjeta gráfica, una GPU NVIDIA o AMD Radeon con al menos 1 GB de memoria gráfica, que también son las mismas que tenía antes. Con lo cual, Pepe, los requisitos son los mismos para usar Exocad, para usar el modelador CAD. Para Exoplan es otra cosa distinta, necesita más memoria, que todos los que habéis comprado los equipos en Protecno o a través de un distribuidor habéis comprado un equipo Ceratomi, ya cumple con todos estos requisitos. Y para Partial CAD también cumpliría, excepto los que ya hace más tiempo que tenéis las máquinas, cumpliría con todos estos requisitos. Y digo los que hace más tiempo no, porque no cumpliría con este requisito, con el nivel mínimo de CUDA 3.0, porque todavía no existía CUDA 3.0 cuando se montó esa máquina. Estoy hablando de máquinas que tienen más de 5 años. De 4 años para aquí, todas lo tienen. Daikon Viewer también funciona bien y Chairside CAD no es el caso, ¿vale? Hay una instalación nueva del framework, del Exocad Framework, que también se descarga cuando se descarga el instalador, con lo cual no hay muchas más cosas. ¿Respondes a tus preguntas, Pepe? Perfecto, me alegro. Pues con esto hemos cumplido, gracias a ti. Hemos cumplido el objetivo de dedicar una horita solamente a las nuevas funcionalidades y sin mucho más me despido de vosotros. Os dejo que hagáis la siesta pertinente, los que la podáis hacer. Os agradezco muchísimo Gracias, Manuel. que hagáis dedicado una parte de vuestro tiempo a mí, porque sé lo que cuesta en estos tiempos, que hayáis dejado vuestros trabajos para esto y espero tener noticias vuestras muy pronto para actualizaciones, formaciones o cualquier cosa que haya por el estilo. Como sabéis, estamos siempre a vuestra disposición para todo. Muchas gracias
Y Vale. hasta la próxima.